Bien, habíamos empezado a hablar de salud, enfermedad, y habíamos dicho que de acuerdo a nuestra creencia o a la metafísica subyacente sobre el cual están basadas las creencias, íbamos a tener una interpretación de cada cosa. La relación con la salud, con la enfermedad, con la alimentación y con todo el entorno, va a estar también vinculado de acuerdo a la metafísica que esté subyacente con relación a ese punto específico. Lo coherente sería que hubiera una sola metafísica y que abarcara toda la realidad. Tendríamos menos conflicto. Entonces, habíamos hablado de la metafísica 3 y de la metafísica 1. La 1 habíamos dicho que era la de Newton, la de Descartes, objetiva. La realidad es algo concreto que está afuera. Y la salud, o la enfermedad, es también algo que le viene al cuerpo generalmente por algo externo y a la vez algo que hay que combatir, algo contra lo que hay que luchar. Esa es la medicina occidental. Ahora vamos a invertirla. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la metafísica 3, no es algo que venga de afuera, sino que viene de adentro. A ver qué otros factores, haciendo la inversión, como habíamos hecho con pienso luego existo la otra vez. ¿Es algo mental? Es algo que viene de adentro, en lugar de ser algo que viene de afuera. Las emociones. Las emociones, los pensamientos y la interpretación que a través de las emociones y los pensamientos hacemos de la realidad. También nos vamos a encontrar que la medicina tradicional, occidental, genera generalmente un medicamento de tipo químico para alterar o corregir el síntoma o hacerlo desaparecer. En la otra metafísica el síntoma es una ayuda. El síntoma no es el efecto. En la metafísica 1, el síntoma es lo que molesta. Es decir, es lo que hay que atacar y hacer desaparecer. Muchas veces se dice que es como sacar la lamparita del auto cuando nos avisa que no hay líquido de freno. Buenísima Tal esa. cual. Entonces sacamos la lamparita que está marcando que no hay líquido de frenos y seguimos andando, tranquilos de que total no hay Meter la síntoma. basura debajo de la alfombra, digamos. No hay síntoma. Sería como en una atacar el síntoma y en la otra, en la 3 sería buscar qué es lo que provoca ese La síntoma. fuente. Sí, digamos como que la ciencia es conquistadora. Y de la ciencia que estaríamos hablando nosotros, o de la salud que estaríamos hablando nosotros, es un arte. Un arte es comunicación, es sensibilidad, es algo afectivo. No hay nada contra qué combatir. En algo es algo concreto, algo donde se lucha. En la otra se ama. Entonces, no puedo combatir a mi cuerpo. No puedo luchar contra nada que yo haya generado. Porque sería hacer responsable al cuerpo de lo que me está ocurriendo. Entonces, si habíamos dicho que cada cual generaba su propia realidad, un síntoma no es nada más que un mensaje del cuerpo, del alma, de algo que le está impidiendo sentir lo que tiene que sentir. Porque básicamente nosotros vinimos acá a aprender a sentir la realidad, aprender a sentir todo lo que ocurre. Vinimos a dejar de interpretar todo desde el lado mental. Y el alma
nuestra parte espiritual, necesita sentir para conectar. Si no conecta, va a producirse desajustes que se van a manifestar como síntomas en distintas partes del cuerpo. Básicamente podemos decir que si nosotros no vamos hacia el lugar que decidimos profundamente antes de ir, el alma no tiene mucha intención de quedarse mucho tiempo con nosotros. Es decir, que si no tenemos ganas de vivir, y si no tenemos ganas de hacer lo que vinimos a hacer, el cuerpo se va deteriorando. Nuestra psiquis se va deteriorando porque no hay el impulso de vivir. Lo que está es el impulso de sobrevivir, pero no de vivir. Vivir es un impulso natural, con energía propia. Cuando lo vemos desde esta metafísica, el ser humano es un ser vibracional. Y el alimento tiene que estar vibratoriamente adecuado a lo que el ser humano va a consumir. Porque puedo creer que como sano, pero resulta que si ese alimento ya está muerto, no tengo el nivel vibratorio que necesito para seguir adelante. Entonces hay un montón de terapias vibratorias y hay un montón de medicinas que trabajan sobre lo vibratorio, considerando que básicamente somos seres vibratorios. El universo es algo vibratorio. Entendí con la parte que decís que el alimento está muerto. Por ejemplo, si yo como arroz integral recién hecho, tiene un nivel vibratorio porque todavía está vivo. Después de 3 días de estar fermentando, ya está muerto ese alimento, aunque pueda estar en condiciones de ser comido. Por lo cual, en lugar de levantarme la vibración, yo tengo que ceder vibración al alimento para que haya una compatibilidad, y eso me va a debilitar desde el punto de vista vibratorio. ¿Puedo añadir algo sobre el Bueno. arroz? Sí. Depende del método de cocción, porque temperaturas muy altas matan todo, toda forma de vida. O sea que si lo hervís que esté Sí, mucho hirviendo, Ya fuiste. las mejores formas de cocción son temperaturas muy, muy bajas durante prolongados términos de tiempo. Ahí, Lo más violento posible. Y si no hacer como en la época esenia, que se decía, tú cocina con el fuego vivo y no con el fuego muerto. el sol. Exactamente. Sí. Entonces, después de macerar los granos, se Exacto. ponían a cocinar sobre Claro. piedras calientes, de Claro. un lado, del otro. ¿Sí? El famoso pan Claro. esenio. Exacto. Sí. Nada más que ellos trabajaban con los 11 ángeles del día y los 11 ángeles de la noche. Era magistral la comida entonces. Claro. Venía con una energía. Pero para no irnos para ahí, vamos a decir Claro. que, por ejemplo, hablaban del ángel del agua. Para que el ángel del agua pueda actuar, necesitas masticar muchas veces el grano para que el ángel del agua interactúe con tu alimento. Claro, había toda una filosofía. En lugar de decir que es necesario que la tialina trabajase con la No. parte de cereales, no. Pero Eran ángeles. más natural y... Eran entidades que de Claro. alguna manera cumplían esa función. Entonces, yo recordaba que para que el ángel del agua, que era, los del día eran los ángeles de la Pachamama, y los de la noche eran los del cielo. Entonces yo me encomendaba a la noche con los del cielo, con distintas funciones. Cada una de esas funciones están como representando, como metáforas de cosas que después Claro. se dijeron en forma científica. Es lo mismo, básicamente, no importa cómo lo describas. Pero si lo cumplías, funcionaba. Sí. Exacto. Bien, para no irnos. Gracias, Karen. Por favor.
Igual lo mejor para que esté vivo es que esté vivo, o sea que no pase por cocción. Una manzana, una lechuga, Así como viene. vivo. O deshidratado, temperaturas inferiores a 50 grados, 8 o 10 horas. No mata enzimas, no mata vitaminas, no mata nada. De hecho, hace 10 horas tengo en el horno un brownie. Sí. A ver si se hace. Claro. Bueno, ¿La temperatura lo pones mantenerlo 10? Está a 50 grados, Sí, desde porque- las 11 de la claro, mañana. porque está simulando lo que hacía el sol. Claro, exacto. Es una forma de cocción Temperaturas sobre no todo en el agresivas. desierto. Claro, sí, porque bueno, es un Estamos sol. hablando de 50 grados, 52, Sí, sí, 53 no. como mucho, Exacto. sobre una piedra. Bien, es una linda experiencia. Es una linda experiencia. Entonces, yo puedo encontrarme con un tema de salud serio. Y en general ya fue porque la vida me avisó más de una vez, con distintos síntomas, de que había algo desajustado en mí con relación al programa encarnatorio que yo tenía que cumplir. Yo vine a hacer lo que vine a hacer desde el punto de vista del lado cósmico. Y me distraje, me perdí. Me enganché con el entretenimiento humano y me olvidé de esa otra parte. Esa otra parte tiene un impulso natural de llevarnos. Es como un elástico que nos tiene enganchados y cada vez que nos vamos hacia el lugar equivocado, cada vez es mayor la resistencia que tenemos que hacer para seguir avanzando hacia el lugar equivocado. Si insisto, hay dos opciones. O se corta el elástico porque tiré demasiado y el golpe va a ser fuerte, con distintas intensidades, o bien, por mi propio miedo y debilidad, el elástico me vuelve de golpe al mismo lugar donde empecé. Hay un solo lugar a donde ir, y la vida va a intentar, conociendo el plan encarnatorio como lo conocemos nosotros profundamente, de ir hacia donde tenemos que ir. Todo lo externo van a ser metáforas, lo mismo que los síntomas, metáforas, de una forma de comunicación que tiene la vida para irnos llevando paulatinamente hacia donde tenemos que ir. Por supuesto, dentro de mi cosmogonía, dentro de mi metafísica, dentro de mi paradigma, de mi modelo, tiene que estar que la vida está para actuar a mi favor. Porque si no voy a resistir todo lo que está apareciendo. Entonces, mi Dios, mi universo, mi mundo, ¿es un lugar amable? Esa es una pregunta que en los últimos 100 años la hizo famosa Einstein. ¿El universo es algo amigable? Y de ahí está dependiendo mi relación con todo lo externo. Hoy se suele decir que en realidad la enfermedad, o lo que se llama enfermedad, es el proceso natural de reajuste que está haciendo el organismo, el cuerpo físico, para volver a restablecer la salud. Entonces, en cada enfermedad habría dos fases. Una fase donde la generamos nosotros por resistencia mental, de creencias y de emociones, con relación a la realidad que estamos desechando, o que no queremos aceptar, o que no queremos aceptar como son determinados seres humanos, o no queremos aceptar como somos nosotros en algunos aspectos. Eso va generando una resistencia que termina deteriorando, por contradicción, por bloqueos energéticos, a determinados órganos o zonas del organismo. ¿Qué es esto? Cada vez que yo, mentalmente, esté en oposición contra algo externo que está sucediendo, en lugar de cambiar mi interpretación del hecho externo para que se ajuste mi creencia, mi saber a ese hecho externo, yo lo que hago es rechazarlo, resistirlo. Automáticamente se va a crear una mancha en distintos lugares del cerebro. Y eso se llaman hoy las manchas de Hammer.
médico alemán que es muy cuestionado. Pero ustedes pueden buscarlo en internet, Sí, sabes que me Hammer, suena. en inglés, martillo, porque no goza de muy buena reputación en los medios académicos, por más que tiene varios títulos de medicina. Dicen que descubrió que las manchas se provocan por problemas psicológicos, que todas las enfermedades son problemas psicológicos, son puntos en el cerebro. Exactamente. Sí, sí, lo conozco, sí. Es decir, el 100% Sí, son muy enfermedades. criticado, lo criticaron por todos lados al tipo. Sí, lo que pasa es que él, aparte de hablar lo que tenía que hablar, comenzó a poner en evidencia el comercio Claro. internacional con Y ahí relación se le vinieron a las los multines medicamentos. en contra. Sí, digamos, Sí, sí. digamos así. Habló Más- lo que no tenía que hablar, va. Claro, digamos que en épocas de paz, las fábricas de armamentos se dedican a fabricar medicamentos. Sigamos adelante. Entonces, Provocar nuevas guerras. entonces, podemos buscar, siguiendo Hammer, esas dos formas en que se presenta la enfermedad, y la primera parte de la enfermedad va a ser la generada por mi resistencia. Hasta ese momento, si lo controlo con la mancha, va a estar la mancha en forma circular, sin dispararse para ningún lado, afectando zonas del cerebro que corresponden a ese órgano o esa zona específica, por lo cual se detuvo la circulación de energía. Por lo cual empezó a variar la vibración de las zonas afectadas. Cuando está en fase de resolución o en fase de sanación, dado que la sanación lo vamos a mencionar como un proceso interno de recuperación y la curación es lo que viene alguien de afuera a hacernos, en ese proceso es cuando el organismo está trabajando para sanar lo que antes ocasionó mi psiquis. En ese momento, la mancha va a estar diseminada de alguna manera, en lugar de estar en forma circular afectando el cuadro. Es decir, es como si dijéramos, si hay 1000 enfermedades, en realidad solo hay que considerar 500, porque una es la misma, que cambia su forma de manifestar el síntoma. El cuerpo va a tender normalmente a recuperar la salud. El cuerpo y toda la vida y toda la naturaleza tiende al equilibrio. Y cuando hay algo que lo desequilibra, va a haber algo que va a buscar nuevamente el equilibrio. Eso es constante. La naturaleza solo apoya el equilibrio. Los que vieron Avatar lo han escuchado, ¿sí? Cuando le va a pedir al árbol y le dicen no, solo mantiene el equilibrio. O sea que solamente cuando algo desequilibra, surge automáticamente la oposición para volver a restablecer el equilibrio. Nada negativo puede perdurar en el mundo, porque siempre va a venir algo que va a equilibrar. Siempre va a haber un factor de equilibrio para impedir que se vaya del equilibrio. Entonces, en esta nueva cosmogonía, la salud es algo que yo deterioro de acuerdo a lo que siento, pienso y hago, y básicamente por no encontrar mi rumbo cósmico de lo que yo vine a hacer. Hasta no haber encontrado la forma de descifrar y de codificar de cada ser humano ese rumbo, que me llevó muchos años hacerlo y tuve mucha ayuda desde el año 85 a la fecha para poder encontrar cuál es, para profundizar eso mismo, me faltaba
ese otro punto para poder equilibrar esas energías que a veces llegamos hasta un punto y decimos, ¿y ahora qué? Ahora está todo bien, pero siento que todavía falta algo y no sé qué es. Ahora llego a un punto y me sigo sintiendo vacío. Ya como bien, duermo bien, vivo bien y me sigo sintiendo vacío. Ese sentirme vacío es la falta de conexión. ¿Por qué? Porque si yo no hago lo que vine a hacer utilizando mis talentos, el don no puede manifestarse. Y mi don es la comunicación directa con quinta dimensión, para vibrar con esa energía y alimentarme de esa energía. Y si yo no puedo hacerlo, siento que algo me falta, que estoy incompleto, que todavía hay algo que me olvidé. Para esto tenemos que ir avanzando. Por un lado, neutralizando, como lo hablamos a veces, todos nuestros obstáculos encarnatorios, generados por deudas, ajustes o principios no reconciliados de vidas anteriores, que también lo detectamos. Después sanar todo lo producido por la domesticación, generada por quienes nos educaron y que tenían influencia emocional desde nuestra niñez. Juntamos todo y buscamos una forma de encontrar una salida con todo eso para llegar a nuestra vibración, que yo le llamo nuestra órbita encarnatoria. Cuando cada uno de nosotros está en su propia órbita, no choca con nadie. Y ningún ser humano tiene el poder de meterse, porque es mi órbita, única e irrepetible, como mi impresión digital, como el iris de mis ojos, es la única. Y si yo estoy en la mía, nadie puede tocar. Ahora, si yo estoy ocupando las órbitas de otros, me voy a chocar con otros que están ocupando las órbitas de otros. En consecuencia, nos vamos a cruzar, chocar, por usar carriles equivocados en la circulación. ¿Sí? Ustedes tomen esto en forma metafórica y como un esfuerzo de querer explicar algo que podría ser muy difícil de otra manera. Entonces, no es una tarea para hacerla una sola vez a la semana, sea viernes, sábado, domingo. No es una tarea para hacer 2 o 3 horas por día todos los días. Así se puede comenzar. Después es un trabajo de actividad permanente basada en esta energía para poder recordar más cómo es el funcionamiento de esta dimensión que nosotros llamamos realidad. Todos tenemos distintas tareas. Mi tarea fue y es recordar cuál es este funcionamiento. Dado que si bien había llegado a algunas dimensiones superiores a quinta dimensión, nunca estamos a salvo de cometer un error por alguna pequeña distorsión de interpretación. Y entonces tuve que venir a la escuela de campo a recordar cómo eran esos pequeños ajustes que me faltaban para interpretar las cosas correctamente. Y si bien muchas están recordadas, quiero seguir, porque no va a estar mal que recuerde todas las más posibles mientras estoy acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi forma de aprenderlas? Contárselas a ustedes. Contárselas a los árboles en el campo. Contárselas a la conciencia para que los chicos que vienen nazcan con esos recuerdos y esas memorias. Otros vienen a cantar, a pintar, a bailar o a lo que sea. Bien. Quizás Ale vas a tener que poner la página web, por si alguno quiere consultarme del plan encarnatorio o algo.
Sí, sí. Ahí está como para contestarlo cualquier cosa. Por lo menos en este, así. Ya que Sí, estamos sí, se hablando pone de ahí esto. abajo. Bien. No, no hay problema con eso. Gracias. Este, Todo esto está hecho en forma casera con la buena voluntad de todos los que vienen a acompañarme en la charla, ¿sí? Entonces, si todo es comunicación y amor, yo tengo que tomar que cualquier síntoma es la expresión del amor para comunicarme la tristeza de mi alma por haberme apartado de mi propio camino del iris, que es de lo único que yo puedo hacer y que es irrepetible. Nadie puede hacerlo como lo voy a hacer yo, porque cada ser humano lo tiene que hacer de forma distinta. Y así como no hay dos copos de nieve iguales, no hay dos seres humanos iguales. Algo faltaría en esta llamada realidad o en esta creación si nosotros no podemos poner lo que vinimos a poner. Porque al ponerlo, lo que estamos haciendo es enraizar y encarnar una energía que pertenece a otra dimensión. Al hacerlo y al vivirlo, estamos permitiendo que el planeta Tierra y los que viven sobre él pasen de grado, pasen a un nivel más alto de comprensión de realidad. Si yo saco la lamparita, como decíamos hoy del auto, y sobre todo la lamparita que me está avisando del líquido de freno, cuando se termine me voy a chocar. Si tengo un síntoma me está avisando que algo está andando mal. Si saco el síntoma, voy a tener que pasar a un nivel más alto de la llamada enfermedad. Y si lo vuelvo a tapar, a un nivel más alto. Y a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque si tapo las primeras llamadas o avisos del cuerpo para comunicarse conmigo, lo que era un susurro va a empezar a ser gritos. Porque la comunicación sigue. Yo no puedo hacer desaparecer el síntoma. Y esto lo saben los que trabajan con sus manos o son sanadores. ¿Por qué? Porque aunque hagan desaparecer los síntomas e inclusive la enfermedad de la persona, a los pocos meses, a veces puede ser al año, vuelven con la misma enfermedad u otra. Significa que el fondo energético o el molde energético o el molde del doble etérico o como lo queramos llamar, ya tiene impresa esa enfermedad. Entonces, si de repente se hace una operación quirúrgica y se saca algo tumoral y sobre la misma herida vuelve a crecer lo mismo, que suele llamarse recidiva, en realidad hay otro lugar en el cual se está generando. Y ese otro lugar lo estamos atrayendo nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones basadas en la interpretación de la realidad y cómo esa interpretación está afectando mi parte emocional. La gran mayoría de seres humanos se enferma por dos circunstancias: por conflictos familiares o por conflictos laborales. Entonces, hay dos bases muy fuertes que están marcando el desajuste emocional y mi interpretación de la realidad y la reacción del organismo cuando con la cabeza interpreto que está sucediendo una cosa, mientras que mis emociones están sufriendo o están resistiendo lo que yo estoy viendo de afuera. La enfermedad o los síntomas es algo con lo cual tenemos que amigarnos. Se dice que es un mensajero. Y si vienen, es como que yo quisiese matar al mensajero sin preguntarle antes qué me trajo, sin saber para qué vino.
Es decir, voy a seguir en la ignorancia y voy a avanzar hacia situaciones cada vez más graves. Ya en accidentología se sabe que el ser humano provoca sus accidentes. En medicina laboral hay médicos especialistas para asesorar a las empresas qué personas tienen esos rasgos y esas características para no ser contratados. Y si ya fueron contratados, los sacan de los lugares de peligro y los derivan a oficinas. ¿Por qué? Porque su forma de interpretar la realidad lo hace propenso a accidentarse. Desde el punto de vista de los desajustes, podemos decir que siempre tiene una base de adrenalina. Sea por estrés, sea por miedo. Si yo a eso le agrego carnes rojas, le agrego una vida agitada, ¿sí?, aumento los riesgos, porque el organismo no tiene forma de procesar ese exceso de adrenalina, y eso va a ser el comienzo de desajustes en distintos tipos, de acuerdo al llamado funcionamiento del sistema simpático o parasimpático que tengamos nosotros dentro. Siempre que esté afectado el sistema simpático, va a haber una suspensión de las funciones digestivas, porque el organismo está entendiendo que está en emergencia, que está en alarma. Entonces, como vos dijiste, tengo que dar un examen, ¿sí?, y no puedo comer nada, pero tampoco digerirías nada aunque lo comieras. Hay funcionamientos que están muy relacionados con la forma de vida. Entonces, si el estrés o el diestrés, que sería el estrés multiplicado por 2 o por 3, ¿sí?, normalmente mis ondas cerebrales de los sentidos, la onda beta tendría que estar en 18, 20 ciclos, ¿sí?, y ya a los 30 estoy estresado. Pero 30, ¿quién está en 30? Generalmente están a 40, 40 y pico. Entonces, están ya en diestres, están pasados de vuelta del estrés. Cada una de esas cosas genera cada vez más adrenalina, cada vez más adrenalina. Y cada uno de nuestros órganos está sufriendo para poder neutralizar todo eso. Esa es la base sobre la cual después se va a generar una disfuncionalidad interna que va a estar generada por mis creencias y mi no aceptación de la realidad. Hay solo 3 posibilidades: aceptar, tolerar o aguantar. La única liberadora es aceptar. Aceptarme a mí como soy, aceptar a la realidad como es, aceptar a los seres humanos que me rodean, principalmente, como son. Porque cualquier desajuste o incomodidad o desarmonía que yo veo afuera es producto de la interna no reconciliada. Si yo puedo sobrevivir o vivir hasta el momento de enganchar y darme cuenta, vería que existe una armonía total y que todo está perfecto. Como eso no lo vemos, dado que proyectamos nuestra propia desarmonía, cualquier ser humano que esté en negativo, y si está en negativo cuando yo rechazo, dado que el amor es siempre un movimiento hacia algo, no de rechazo de algo, mis centros energéticos van a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo cual, yo voy, en lugar de tomar la realidad, la información, lo que nosotros llamamos realidad, voy a ver mi propia proyección, dado que no es posible, si gira al revés, poder tomar información de fuera. Las sombras. Las sombras. Esas serían las sombras, las proyecciones. Esto no es nada nuevo, esto se sabe. Por eso es que los medios de comunicación masivos de todo el mundo están en manos de pocas personas y se ocupan, a través del miedo, generar una energía de la misma característica que le llaman
Por eso los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos y los mismos terapeutas transpersonales, la sombra colectiva de la humanidad. Es decir, que los medios de comunicación masiva lo que hace, a través de las malas noticias, es sostener la sombra colectiva de la humanidad. Bien. Volvamos a lo nuestro. Lo nuestro es que debe haber una cosmogonía para poder llegar a relacionarme con los síntomas y con la enfermedad de una forma mucho más cariñosa, mucho más amable, y no combatirla. ¿Por qué los seres humanos combaten la enfermedad en su propio cuerpo? Porque en realidad han perdido el cuerpo. Todos hemos perdido el cuerpo en algún momento de nuestra vida. Dado que hay una parte mental que lo manda a hacer cosas que no quiere, y le ordena cosas que no le podía ordenar, dado que se ha separado de la relación. Entonces lo considera un otro. Al considerarlo un otro, lo maltrata. Al maltratarlo, le pone un pie encima. Y la ley establece que si yo rompo el equilibrio y le pongo el pie encima, voy a quedar sometido a un vicio o a una dependencia emocional, o a que cualquier cosa que la vida va a poner para nivelar, quitándome la libertad por haber yo roto el equilibrio. En todo momento esto tiene que ser visto de forma integral, no aislada. Si partimos de una aceptación, por ejemplo, una persona se enferma, y se enferma gravemente. Todos los que la quieren le mandan buenas ondas, le mandan la ayuda emocional que creen que la persona necesita. Pero si no se logra que la persona cambie su estado de negatividad y lo rompa, esa energía que le enviamos no puede llegar, no puede acceder. No pueden acceder ni las oraciones, ni nada que nosotros hagamos, si no hay alguien que pueda ayudar para que esa persona rompa el circuito negativo permanente, por lo cual solo le entran las energías negativas que la rodean, no las positivas. ¿Cómo lograr? Encendiéndole el fuego interno y haciéndole tener ganas de vivir. Porque generalmente una persona que está grave no tiene un motivo importante, personal, para vivir. Entonces, cada uno tendría que plantearse la pregunta: si tengo por lo menos 3 motivos importantes para vivir, entonces mi alma neutraliza cualquier síntoma y cualquier anomalía en el cuerpo. Porque es prioritario el cumplir la tarea que vine a cumplir. La vida tiene cosas que son prioritarias con relación a otras. Y así como una mujer embarazada no puede contraer cáncer, porque lo impide el funcionamiento de la vida, dado que considera a ese ser que es una nueva experiencia de Dios de hacer al ser humano perfecto, no puede ser tocado. Nada tiene prioridad más que eso. Bien, cuando un ser humano decide vivir, no hay nada que pueda impedirlo. También, bueno, yo lo que te preguntaba es ¿cómo hacer para llegar a ser? Hay una persona en la familia, ¿no?, que tiene esos síntomas como vos decís. Bien, tiene que tener ¿Cómo ganas. hacer para llegarle y que o sea, que se abra y permita que vos la ayudes o que le abras ese Tiene que portal? crearse un proceso donde la persona considera que todavía tiene mucho que pagar, tiene mucha culpa interna y que tiene que sufrir más hasta que pueda detener el proceso. A veces lo detienen demasiado tarde, como para poder quedar en el plano físico. Es un punto que todos tenemos que ir viendo. Hola. ¿Cuál es? Sí. Sí.
¿Cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de interpretar en distintas formas la realidad y a través de esa interpretación ayudarnos para los síntomas, las dolencias físicas o los temas de salud? Estamos co-creando cada uno de nosotros cuando nos enfermamos a través de nuestros pensamientos energías negativas que van afectando la interpretación de la realidad y nuestro cuerpo físico. Entonces, es necesario un trabajo profundo y que la persona pueda estar en contacto, respondiendo a la pregunta que hizo recién, que es, si la persona está en presencia de energías negativas, las presencias negativas aumentan. Si la persona se coloca en presencia de energías positivas, puede haber posibilidad de que cambie su energía. Siempre y cuando la persona quiera cambiar. Porque si la persona no toma la decisión, nadie puede ayudar ni a sanar ni a curar. Siempre se parte de la base de que la persona elige, y elige por el libre albedrío y por la ley del amor, que elige no querer continuar bien, no querer continuar vivo. Entonces, si nosotros comenzamos a considerar la salud, la enfermedad, los síntomas de una distinta manera, hay en el mundo mucha bibliografía, muchas personas dedicadas exclusivamente a esto, que pueden ser consultadas, que pueden ser, tienen bibliografía, que pueden llevarlos de a poco a interpretar lo que a cada uno de ustedes les pase, ¿sí?, como para ayudarse. Está Rolf con el libro Medicina del Alma. Hace muchos años atrás estaba La enfermedad como camino, de Daftelsen y Dale. El doctor Villagrasa en España, con psicoanalogía. Bodo con Reiki y muchos otros que proceden, su origen estuvo en escuelas alemanas y de ahí ha ido recorriendo el mundo por distintos lados. Luis Hay, en sus comienzos, en el libro Cómo sanar su vida, al final tenía un listado, ¿sí?, ¿sí?, que estaba indicando también exactamente esto mismo. Es decir, desde el año 70 y pico hay todo un movimiento en el tema de salud destinado a encarar este tema desde otro lugar, de un lugar que sea menos invasivo, menos combativo, que sea más amoroso. ¿Preguntas? Hasta aquí. Yo quiero consultar algo que a mí me está pasando con respecto a eso. A mí en este momento me está doliendo mucho el brazo. Tengo como yo tenía un tumor acá, en este brazo. Me operaron. Me salió maligno, me volvieron a sacar, me estirparon más adentro, pero ahora me está dando como unas señales, ¿viste? Me duele el brazo, me duele hasta acá arriba. Entonces yo digo, llamé a Buenos Aires para ir al hospital donde me sacaron y me dijeron que ahora cuando voy en agosto que vaya, que me va a ver el médico. Bien. Vamos a terminar unos minutos antes y vamos a hablar. Bien. Porque estoy un poco asustada y no sé. Sí, después lo hablamos después del fin de la charla. ¿Te parece? Sí. Un cachito. Decía que con estos libros uno puede ayudar a orientarse cuál es la forma, básicamente porque son libros de autoayuda. Cuando uno comienza a hacer el cambio de creencia, va a encontrar profesionales que van a poder ayudarlos dentro de esa misma línea. Acá en Argentina, como en otros países del mundo, hay médicos formados en la línea de Hammer, pero que no pueden estar anunciándose en forma pública, por los cuales todas las direcciones y todas las referencias se manejan en forma privada y de boca a boca, por ejemplo. ¿Sí?
La idea es que cada ser humano va a elegir, de acuerdo a su concepto de la realidad y del grado de agresividad que tenga dentro, cuál es su médico, cuál es su pareja, cuál es su forma de ver la realidad. Y eso va a tener. Y cuando no elige ninguno y te dice que... No elegir es una forma de elegir. O sea, cuando ves 20 millones de médicos distintos y, la la persona te dice que todos se equivocan, que no saben nada. Tiene razón. Y si tiene razón, él va a generar algo que sea diferente, sin que nadie pueda tratarlo. ¿Por qué? Porque cada uno decide, o que está enfermo o que no está enfermo, o que tiene algo o que no tiene nada. La primera condición para que una persona sane es considerar que algo tiene, que algo le pasa. Y querer sanarlo. Y ya a estos niveles se trabaja con el propio sanador interno. Y se trabaja con personas que activan su propio sanador interno para comunicarse con el sanador interno de la otra persona, no lo que es vibracional. Estamos hablando de otra realidad. Estamos hablando de conexiones vibratorias, para lo cual la persona tiene que estar preparada para esa conexión. La homeopatía trabaja sobre vibraciones. Si la persona no tiene sensibilidad para poder conectarse con esas vibraciones, es muy raro que le hagan efecto. O flores energéticas, de la línea que sea. Si la persona es un poco rústica todavía como para poder pasar a niveles de sensibilidad mayores, es difícil que esos medicamentos, que son muy suaves y trabajan sobre la parte vibratoria, hagan efecto. En una palabra, hay gente que en lugar de una caricia necesita un masazo todavía, entonces tiene que entrar por otro lado. Cada uno elige su realidad. Cada uno elige todo lo que le ocurre. Hasta que uno no asuma que lo está eligiendo, no puede cambiar la elección. Si yo creo que viene de afuera y la culpa lo tiene el entorno o lo de afuera, entonces jamás voy a hacer nada yo para modificar. Yo no tengo nada que ver. Por eso esta nueva realidad solo funciona con aquellos que creen en esta realidad, es decir, que han pasado un nivel de cosmogonía donde esto es factible. Porque en última instancia, ¿cómo trabaja nuestro cerebro? Trabaja de acuerdo a lo que cree. Y si yo quiero imponerle algo que es bueno, pero no cree, no sirve. Porque solo lo que yo creo es realidad. Cuando yo sufrí un accidente en paracaidismo, a los 2 de los 20 años, y rompí riñones. Me querían sacar uno, perdía sangre constantemente, se tomaron en infección. Después de 3 meses con suero con antibióticos permanentes, no había antibiótico en aquel momento que ya pudiera servir, por lo cual el pronóstico era de muy pocos años de solución al tema. A partir de ese momento comencé a averiguar, a investigar en todo el mundo, primero por medicina china, después por Ayurveda, que tiene muchos miles de años más que la medicina de Hipócrates. La medicina o la salud es algo sagrado. Y si el que la practica no la considera sagrado, la está prostituyendo. Hace 2000 años la medicina estaba en los templos. Y si el que la practica no lo considera a su lugar y a su actividad como estando en un templo, hay algo que va a estar mal. Esto no es una crítica, sino es una observación histórica. Dado que la medicina occidental tiene algo de 2000 años, la China como 5000, y hay otras formas de ver el tema de la salud en el mundo. Ahí está el secreto del éxito de un médico y de otro, aún practicándolo de la misma manera. Digamos que es la forma de conectarse con la realidad del paciente. No es la medicación la que va a curar, sino la conexión que exista
por lo Hacer cual algo la que lo tome la persona, persona. por el cual la persona sienta que tiene una conexión con eso y que eso va a ser un camino para él. En una palabra, hay personas que piensan que si no toman un medicamento no van a curar, por lo cual muchas veces los médicos tienen que darle medicamentos para que se cure. A veces un medicamento que no es para eso o es inocuo, pero no importa. Por eso le llaman el efecto placebo. En el camino, mientras yo averiguaba cómo era el tema de la salud en el mundo, investigando tanto por chamanes como sanadores de distintas partes del mundo, hubo 3 experiencias que marcaron mi concepción con relación a la salud. Una de ellas fue estando en el año 80 como cónsul general y consejero de prensa en La Paz, Bolivia. Tenía graves problemas digestivos por la altura, no había solución. Y me recomendaron que vaya a ver una persona que vivía frente al cuartel Miraflores, Nora se llamaba. Y cuando llego había un marco de puerta, sin puerta, con una cortina. Golpeo en el marco de la inexistente puerta y en el fondo una señora de espaldas, secándose las manos sin mirarme en el guardapolvo, me dice: «Pasá, Jorge, tardaste mucho en llegar». Paso mientras está diciendo eso, porque dijo pasá y yo pasé, después siguió diciendo lo otro. Se da vuelta, me toma de las manos, me da un beso en cada mejilla y me dice: «Vamos, que hay mucho que recordar». Esa experiencia duró 2 años. Antes de eso marcó algo, una experiencia que hicieron en Estados Unidos con 2 condenados a muerte, condenados a la silla eléctrica. Entonces le ofrecieron morir en una forma mucho más pacífica si se prestaban para el experimento. Los vendaron, los acostaron en una camilla y les dijeron que iban a morir desangrados. Entonces le ponen 2 cañitos con agua tibia, hacen con algo que no es filoso, pero lo marcan como que lo cortaron, y va cayendo el agua gota a gota. Tenían previsto, después de un tiempo prudencial, poner en el suero algo para que realmente se duerman y partan, porque era un compromiso que ellos habían ya determinado que iban a morir de esa manera. Lo curioso fue que los 2 presos, después de haber pasado 4 litros y algo más goteando el agua, murieron por paro cardiorrespiratorio, supuestamente por falta de sangre en el organismo. Sí, tener que llegar a ese... Entonces, ellos creían que se estaban desangrando. El cerebro tomó la información que se estaban desangrando. Por lo cual, cuando pasó determinada cantidad de agua a la misma temperatura que la sangre, consideraron que ya el resultado de eso era irse. Eso me quedó dando vuelta mucho tiempo, que es el poder de nuestras creencias y de nuestro pensamiento sobre la salud. Yo tenía que encontrar y buscar algo que a mí me permitiese seguir, dado que todas las perspectivas, más negándome a que me sacaran el riñón, eran totalmente negativas. A los pocos años de eso, yo cada tanto tenía pérdidas de sangre
y tenía una medicación que me habían conseguido, que supuestamente usaban en Vietnam los soldados, que era un sellador interno de heridas para impedir desangrarse y llegar a tiempo a que los atendieran. Entonces andaba con la cajita, ¿sí? Y cuando había algo, ¿sí? Si el sellador funcionaba, seguía. Una vez tomé y no fue, tomé dos y no fue, siguió. Entonces me presenté a la Policlínica Bancaria, en la avenida Gaona, en Buenos Aires, a La Guardia, y así como entré me llevaron al quirófano. Entonces me tomaron una muestra primero de orina, al quirófano, y mientras me estaban atando, y uno de ellos preparaba el pentotal porque lo leí en la mano, yo le digo que no, que esa muestra no es mía, que se tienen que haber equivocado. Y como seguían, yo estaba estudiando Derecho, le digo que los iba a demandar, que no iban a ejercer más su profesión. Bueno, me dejan en un costado de la sala, siguen operando a otros, hasta que yo no volviera a sacarme una muestra de orina, ahí mismo no me dejaban salir. Y mi preocupación era cómo iba a ser. Entonces, ¿qué decía? No puedo. Y como vi ya después de unas horas, y bueno, voy a tener que hacer. No salió una gota de sangre. Es decir, ¿cuál es el proceso interno por el cual se toman decisiones sobre el organismo? Había algo más que tenía que seguir investigando y averiguando. Dado que esto no era para dedicarme a esta actividad, que de hecho no lo hago, sino para poder preservar mi propio cuerpo físico, que a los 20 años le daban como máximo 10 años de vida, y la semana pasada cumplí 63. Entonces, que implicó muchos cambios. Implicó muchas formas de hacer caso a lo que la enfermedad o el síntoma decía. Por ejemplo, en un determinado momento de mi vida me dicen, tenés isquemia coronaria. ¿Qué es eso? Que estás pasado de vuelta. Por favor, tenés que parar porque te morís. Pero el problema es que si parás, también te morís, porque el cuerpo está acostumbrado a una droga permanente que si la detenemos, bien. ¿La adrenalina? Sí. Demasiada actividad física, mental, ¿sí? Demasiada actividad común, un poco de tipo empresario, un poco de esto, un poco de aquello, y si me queda tiempo un poco de algo más. Entonces, me dicen, mirá, el que marca las pulsaciones, me tienen con beta bloqueantes durante bastantes días. Me dicen, vas a tener que tomar beta bloqueantes de por vida porque estás generando demasiada adrenalina y tus arterias no están preparadas, son los neuroreceptores para asimilar tanta cantidad. Por lo cual, en cuanto hay un exceso, la arteria, que es la que marca la pulsación, así me fue dicho, creo que debe ser así, la arteria que marca la pulsación se va a agarrarle como un espasmo, por lo cual vas a infartar aquí abajo del cuarto ventrículo. Ya estaban todos los análisis efectuados, todos los estudios. Bien, ¿cuál es la forma de no tomar beta bloqueantes? Que no generes más adrenalina. Bien, la adrenalina viene por miedo, viene por ansiedad, viene por pensar demasiado en el futuro, jamás en el pasado. Viene por esto, por esto, por esto. Bien. Voy a cambiar mi forma de ver la realidad para no tener que vivir medicado. Por lo cual empecé a encontrar una cosmogonía por lo cual no hubiese motivo para enojarme. Entonces, las peleas más comunes son por la razón.
¿Me das la razón o no me das la razón? ¿Me das tu brazo o no me das tu brazo? ¿Me das tus piernas o no me das tus piernas? Exactamente lo mismo. La razón de cada uno de nosotros responde a las propias experiencias subjetivas personales desde nuestro nacimiento. Son únicas e irrepetibles y no pueden servirle nada más que a esa persona. Por lo cual, mi razón es mi razón y no pertenece a nadie más. Y cuando un adolescente me pregunta, le digo que le recuerde al padre que él no va a poder andar por la vida con la razón de ellos, sino con su propia razón. Así que es bueno que empiecen a confiar los padres en la propia razón de ese adolescente, dado que es la única que tiene. No va a poder andar a cuesta con la razón de otros. Entonces, en lugar de saltar como resorte cuando alguien opina algo diferente a lo que opino yo, está perfecto, es tu razón, pero no tiene nada que ver con la mía. Ahora, yo seguramente en tu condición, con tus pensamientos y con tus experiencias, en la misma situación, haría lo mismo que vos. Pero yo no estoy en eso. Estoy en otra, y me es útil otra, no esa. El problema es que el ser humano pelea por la razón porque no es auténtico. Porque no siente, piensa. Y como piensa, necesita convencer a otros para que piensen de la misma manera, porque si no duda de lo que piensan. Entonces, si hay mucha gente que piensa distinto, lo mejor es que no piense más o le cortamos la cabeza. Claro, porque si no, ¿dónde queda mi razón? Bien, eso es metafísica 1. La metafísica 3 observa la realidad de otra manera. Y entonces, si bien estamos todos interconectados vibracionalmente, cada uno es un ser único y irrepetible, almas sagradas en un viaje sagrado. Y dentro de todo ese contexto tienen su propia razón, sus propios pensamientos, sus propias historias. Por lo cual llegué a la conclusión que no me podía enojar más con ninguna persona que pensara distinto. Por supuesto, en el camino tuve que trabajar la importancia personal. Miguel Ruiz, los 4 acuerdos. De paso pasamos varios chicos. Dado que esto tiene una utilidad mayor si la gente necesita salir de esto. Es decir, que en el camino fui aprendiendo un montón de cosas y seguí aprendiéndolas para propia utilización. Más allá de que la chamana me hizo recordar que hace mucho tiempo yo formaba parte de un grupo de sanadores que se reunía los martes a la noche. Y se reúnen los martes a la noche en todo el mundo, en forma mental. Y a una determinada hora, todos meditan en todo el mundo, con las correcciones horarias que son automáticas porque cada uno sabe en qué momento han empezado los demás. Lo externo no sirve para otro ser humano, nada más que cuando el ser humano lo toma como el medio para lo que ya decidió. ¿Qué es esto? Si yo decido sanar, si yo decido curar, si yo decido salir adelante, cualquier cosa que yo quiera o crea me va a hacer salir. Y si yo no quiero salir, nadie va a aparecer y nada va a servir para que yo salga. Hasta que cese mi rebelión, mi rebeldía. Y a veces esa nos acompaña hasta que después tenemos que volver a empezar. Está de más decir que esta es una opinión personal, subjetiva, y que responde a mis propias experiencias. Y que esto no implica que otros consideren que esto es una sugerencia o un camino que puedan practicar sin una guía interna. ¿Qué es guía interna? Cuando yo dejé
la domesticación con relación a la autoridad externa, que me dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y comienzo a despertar a la propia autoridad profunda, que sabe qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Entonces, hacerlo, este cambio, sin tener la propia guía, sería un error, porque no sabríamos si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Creemos que hay un remedio mejor que el otro. Creemos que hay un médico mejor que otro. Creemos que hay algo mejor que otra cosa. Y que nosotros no tenemos nada que ver en el tema. Que nosotros somos ajenos. Si eso no cambia, es muy difícil poder seguir adelante con un cuerpo que generalmente lo deterioramos mucho en el camino y es el único que nos sirve para hacer la conexión. Esta es la antena de comunicación con todo. Si no lo cuidamos, lo protegemos, lo queremos, esa conexión no puede hacerse. Es como agarrar todos los días un teléfono y golpearlo contra las piedras y después pretender que encima nos comunique. Bueno, hay ciertos cambios que tienen que hacerse. ¿Sí? En ciertos niveles se refiere cuando se integran. Esto es más o menos así. El ser humano está partido en su psiquis, en su comprensión de ver la realidad desde la mente, creyendo que hay cosas buenas y malas, creyendo que hay dualidad, creyendo que hay oposición. Y eso no es nada más que una ilusión. En la medida que yo corrijo por educación de que los malos son los otros, o yo y los otros son buenos, depende cómo hayan venido los golpes, yo voy a llegar a un punto donde voy a unificar mi parte psíquica, voy a dejar de tener estados de neurosis por proyecciones de la sombra que vos decías, y voy a ver que todo lo que yo veo no es nada más que a mí mismo, y que lo único que estoy capacitado para ver en los niveles normales es a mí mismo, y que los demás son espejos de quién soy yo. Cuando integro mi psiquis y veo que no hay nada bueno ni nada malo, porque todo depende. Y depende de muchas cosas. Depende de las culturas, depende de la educación, depende de las situaciones específicas en cada caso. Una vez que mi parte psíquica está coherentemente afirmada, sin ver proyecciones, sino que ve, por lo menos en un solo sentido, yo tengo que recuperar mi cuerpo. Y mi cuerpo está en manos del llamado ego, está en manos de el manejo que le hace la musculatura esquelética para modificar, si hoy decíamos por ejemplo de la adrenalina, ¿qué hace el exceso de adrenalina? Me levanta los hombros, me baja la cabeza, voy endureciendo toda la musculatura y acortándola, porque es la consecuencia del trabajo interno que tiene que hacer el organismo para poder trabajar con ese exceso. Eso va predisponiendo paulatinamente a otras cosas, va deteniéndose otros procesos. Entonces, ¿cómo me alío con mi cuerpo? Bueno, con trabajos de sensopercepción, con trabajos de, si pienso en el dedo, tengo que sentir el dedo donde está. Si pienso en la rodilla, tengo que sentir la rodilla. La función del síntoma y del dolor es pensar y mandar mi atención a los lugares específicos donde hay un dolor. Y mi atención va a ser un recordatorio de que hay algo que está desajustado y tengo que prestarle atención, que hay algo que está mal. ¿Sí? Una vez que me alío con mi cuerpo, ¿qué consigo? Mi cabeza puede solo descifrar el 10% de realidad y mi cuerpo el 90% restante. Entonces, mi cuerpo me empieza a enviar información
en formas pensamientos del resto que yo no puedo saber desde acá. Siempre la manda, pero resulta que yo estoy peleado con el cuerpo. Es mi enemigo. Hay que aprender a interpretarlo. Hay que aprender a quererlo. Hay que aprender a dejarlo de hacerlo responsable por las dolencias que tiene. Me duele la mano. ¿De quién es la mano? Hay toda una función destinada a recuperar el cuerpo. ¿Sí? En todo el mundo hay lugares donde se hacen actividades bioenergéticas para recuperar la conexión con el cuerpo. Y una vez que recupero el cuerpo y lo integro en una llamada unidad psicosomática, psiquis, cuerpo, empiezo a ver que el límite que me queda es creer que yo termino acá. Y nadie termina ahí, salvo que lo cree. Entonces, en la medida que yo voy rompiendo fronteras y desaparecen esas fronteras, me integro más como ser humano. Al integrarme como ser humano soy más completo. Son como anillos. La medicina o aquellos que se basan en los síntomas están en un primer anillo. Y cada vez hay un anillo mayor que comprende a los otros anillos. En cambio, el anillo más chico no puede comprender a los anillos más grandes. Es un tema de espacios. Es un tema de desde qué escalón estoy mirando la situación. Es un tema de cosmogonía. Es un tema que no importa la disciplina, pero aquellos que tienen una visión mayor son buenos profesionales en lo que hacen. ¿Por qué? Porque no conocen solo lo que están haciendo. No son especialistas en eso nada más. Son seres humanos que tienen una comprensión de toda su disciplina y se dedican a eso. Pero le pueden hablar de cualquier cosa. No se dedican solo a eso e ignoran el resto. La vida no funciona así. La vida no funciona con especialistas que se especializan en fracasar en su propia especialización. La vida funciona de una forma holística, total, completa, con una cosmogonía, con una cosmovisión completa. Si decimos siempre, y lo hemos escuchado, por lo menos en Occidente, muchos desde chicos, que Dios es todo, ¿cómo puede ser posible que tanta gente deje tantas cosas afuera, a tantos seres humanos afuera, a tanta realidad afuera? Entonces, cuanto más cosas dejo afuera de mí, con las cuales estoy en oposición, cada vez estoy más alejado del centro y de la totalidad. En el fondo hay una crisis espiritual de conexión. Esto no es una crítica, es una observación. No obstante, como decían los españoles, ¿no? Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Bien. Entonces, cada uno elige su pareja, su salud, su enfermedad, sus síntomas. Y cada uno elige, de acuerdo a su comprensión de la realidad, cómo va a salir de eso. Muchas gracias por la paciencia y bueno, hasta el miércoles que viene. Gracias. Muchas gracias.